Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Bueno, no estaría hoy día el país lamentando, una parte del país que representa la mayoría congresal aquí, el hecho de que un juez haya señalado que el indulto ha sido ilegal si se hubiera respetado la ley. Pero como no se respetó la ley, se vendieron votos, se corrió del Parlamento, se cogieron de la mano de un presidente corrupto que ahora está vacado, entonces ahora se restablece la ley, se restablece la justicia. Eso no tiene nada que ver con odios, presidente. Para el Frente Amplio es fundamental que si iba a haber y si va a haber un referéndum, ese referéndum fuera un referéndum limpio, un referéndum transparente, un referéndum que realmente, como se le está diciendo a la gente sea consultada y venga a votar para que las cosas mejoren. Tal cual se ha hecho el dictamen, en los plazos, en los tiempos, en el debate, presidente. ¿Se garantiza eso? No. Este referéndum, con el tipo de normas y el dictamen como se está llevando, es un referéndum turbio, es un referéndum trucho, es un referéndum que el Frente Amplio dijo claramente debía ser un referéndum sobre asamblea constituyente, para una nueva constitución, para resolver los problemas de fondo que han generado una crisis política y una crisis en el sistema de justicia vinculado a la corrupción y al narcotráfico. Y esa oportunidad la estamos perdiendo, presidente. Esa oportunidad para decirle al país que se agotó este modelo económico consagrado en esa constitución neoliberal extractivista, que esta crisis no es una crisis solo de personas, es una crisis estructural, es una crisis sistémica, es una crisis que no solo ha afectado a la Corte del Callao, ha afectado al CNM, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público, y se estaba ramificando y extendiendo a Tacna, a Puno, con nombramiento de fiscales y de jueces. Y era, como lo sabemos, presidente, una situación que no puede continuar. ¿Por qué? Porque en el corazón de la Constitución del 93, el Estado quedó amarrado de manos para fiscalizar, para supervisar, para planificar, para defender el bien público. Porque lo que se hizo es poner el bien público y el sentido común del país de rodillas a los principales intereses económicos nacionales y transnacionales. Y eso es lo que teníamos oportunidad de cambiar. Se han modificado en pocos días, presidente, y el país entero debe saber 59 artículos de los 206 que tiene la Constitución. Es decir, 29% de artículos. Si ese esfuerzo se hubiese hecho y hubiera una responsabilidad importante de la delegación congresal, efectivamente habríamos tenido que ir a un referéndum limpio y transparente, a un referéndum que vaya al fondo de los temas, y ese referéndum era un referéndum que tenía que ver con la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Pero no, presidente, se han preferido actitudes que la historia política del país recordará como vergonzosas. Este Parlamento, empechado por el presidente de la República para tener que convocarse en una legislatura extraordinaria para destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Teníamos iniciativas legislativas como las que presentamos en el Frente Amplio desde el 2006 para una elección transparente y meritocrática de las altas autoridades de justicia. Y allí se lo dejó dormir el sueño de los justos. Y recién ahora que se ha presentado una situación como la que tenemos, efectivamente se plantea que había que avanzar de manera rápida. Se ha dicho, presidente, que aquí ha habido unanimidad. Y no es verdad, presidente, no ha habido unanimidad. Tan es así que hay 3 bancadas que han presentado dictámenes en minoría. Y el país debe saber que sí ha pasado, y se puede ver el diario de debates, presidente, que sin embargo todas las bancadas, incluidas las que han presentado sus dictámenes en minoría y que ahora están presentando dictámenes, textos sustitutorios, han votado a favor. Y en eso tiene razón la presidenta de la Comisión de Constitución.
sino que a última hora, a desmarcarse de aquello que en el debate era a veces incluso hasta insulto, latigazo verbal, pero a la hora de... Tiempo adicional. Gracias, presidente. A la hora de votar, votaban juntos. A la hora de votar se han allanado. Pero claro, como esa es la hora en que hay un debate nacional y está siendo visto por el país, hay que diferenciarse, ¿verdad? Y eso es hipócrita, eso es un engaño al país, presidente. La única bancada que ha votado en contra de los 4 proyectos de ley ha sido la bancada del Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque el dictamen y la ley que planteaba el tema de la reforma del CNM deja todavía sin elementos de transparencia suficiente la elección de los magistrados y devuelve y cierra la participación de la sociedad civil y lo deja en manos solamente de los abogados. Y esta crisis de corrupción, ¿dónde se ha presentado, presidente? Justamente en ese gremio. Y entonces había que cambiar esa situación y no se ha hecho. El tema de la paridad y de la equidad de la participación de mujeres no se ha hecho. El tema de la participación de los pueblos indígenas para un enfoque de justicia intercultural se ha desechado. Y eso es lo que han votado. La única bancada que votó en contra de la aprobación del dictamen del CNM, ¿quién ha sido? El Frente Amplio. Y ahora están presentando sus dictámenes en minoría, sus textos sustitutorios cuando votaron juntos. ¿Y por qué votaron juntos? Porque el presidente dijo que había que hacer voto de confianza. Y a la hora de hacer voto de confianza se ha preferido el sueldo y la curul antes que la dignidad y la majestad de este poder del Estado. Y eso el país no lo olvida y lo sabe, presidente. En ese sentido, en el tema, además, presidente, de la reforma política, en el tema de la reforma política para democratizar y resolver los problemas, evidentemente lo que había que hacer era transparentar el tema del financiamiento privado. Sin embargo, todavía ha quedado con un conjunto de puertas abiertas para que los dineros ilegales puedan intervenir, para que no haya suficiente fiscalización. Los topes que se han puesto son topes demasiado concesivos, presidente, y no se ha puesto el tema de la rendición de cuentas durante la campaña y después de la campaña. Las cosas van a continuar igual y el país debe saberlo, porque lo van a llamar a votar para decir que van a haber cambios sustantivos, y no van a haber cambios sustantivos, presidente. Lo van a llamar a votar para decirle al país: con estos temas se resuelven los problemas de la corrupción, se resuelven los problemas de la falta de democracia interna en los partidos y se resuelve el tema de la calidad de los representantes en el Congreso. No es verdad, presidente. Y por eso es que el Frente Amplio planteó que el tema de la bicameralidad era un tema que tenía que ir a un debate de fondo, que era un debate jurídico, político e ideológico. Pero acá se le teme al debate ideológico, acá se le teme al debate teórico. ¿Acaso porque ya no hay un congresista que decía aquí que leer causa Alzheimer? Pero el tema del debate de fondo sobre la bicameralidad era si se imponía una bicameralidad centralista, elitista, de señor. Vamos a darle 2 minutos más para que complete usted los 10 minutos. Y lo que nosotros hemos señalado es que esa bicameralidad no puede imponer un elitismo político, académico, empresarial, como es el que ha inspirado la propuesta que venía del Ejecutivo y como es el que ha dejado en pie finalmente el dictamen que se ha aprobado. Porque, por ejemplo, ¿se va a garantizar en esa nueva representación la participación de todas las regiones? No. Son 26 regiones que tenemos, si se considera Lima, provincias y Lima y Callao. Y sin embargo hay 50 representantes. ¿Se va a garantizar la representación de los pueblos indígenas, de los aymaras, de los quechas, de los pueblos amazónicos? No, eso ha quedado para ley de desarrollo, que sabe Dios que vendrá. ¿Se ha garantizado la participación equitativa de mujeres en la representación política? No, eso ha quedado fuera. Entonces, presidente, ¿cómo se le puede decir al país que las cosas van a mejorar, que la institucionalidad democrática, que la transparencia, que los temas meritocráticos para acceder a los altos cargos de la magistratura en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Fiscalía o aquí en la representación está asegurada? De ninguna manera. Se ha asegurado, por ejemplo, y eso era parte del debate que planteaba el Frente Amplio, el reconocimiento de un distrito electoral indígena para que elijan sus propios representantes. No, presidente.
Se ha asegurado, por ejemplo, que Lima va a tener un distrito electoral múltiple, como ha propuesto el congresista Wilber Rosas, para que no se concentre en 2 o 3 distritos mesocráticos. No, presidente. ¿Y entonces a qué referéndum estamos llamando? Por eso, presidente, el Frente Amplio ha presentado el proyecto de ley 3482. Nosotros lo que estamos planteando es la ley de reforma constitucional que convoca elecciones generales el 2019. Y allí estamos diciendo, presidente, y este Congreso debería agendarlo y comenzar a debatir, que el presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en elecciones generales de 2016 concluirán su mandato el 28 de julio de 2019. Los congresistas Para que concluya, por favor. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 28 de julio del 2019, y que una vez instaurado el nuevo Poder Ejecutivo tras las elecciones generales del 2019, este deberá convocar a un plazo máximo de 30 días a una asamblea constituyente, la cual aprueba el texto de la nueva Constitución con 2/3 de los miembros de la asamblea. Dejemos de estar parchando la Constitución que ya agotó su ciclo, que ya mostró, presidente, que ha tenido un Estado débil, arrodillado, que ha podido... Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Quisiera presentarles una visión muy optimista de lo que es el Perú desde hace 25 años, para de ahí determinar la necesidad que hay de trabajar de manera conjunta desde el territorio a lo largo y ancho, pero también desde la población, desde su gente, como centro de toda política pública nacional. Desde hace 25 años, el Perú es líder en América Latina con un crecimiento promedio del 3.5. Y les doy los datos. Perú 3.5 de crecimiento del PBI per cápita, Chile 3.1, Colombia 2.2, Brasil 1.3, México 0.9. En estos años nuestra inversión privada ha variado entre 60 y 70% versus la pública, que tiene que seguir creciendo. La inflación anual ha sido una de las más bajas en Latinoamérica en las 3 últimas décadas. Perú, inflación promedio 3%, Chile 3.4%, México 4.2%, Colombia 4.3%, Brasil 5.7%. Miren cuántas ventajas. La lucha contra la pobreza hemos logrado una reducción de 37 puntos y no podemos perder el ritmo, no podemos bajar bajo ningún punto de vista, y en comparación con los países de Latinoamérica seguimos en un nivel promedio superior. Tenemos la firma de 25 acuerdos comerciales que impulsan el crecimiento de las exportaciones, pero aquí necesitamos crecer mucho más. Ese promedio que está entre los 30 y 40 mil debe ser 50 mil, 60 mil millones de dólares. Por eso es que hay mucho pendiente que desde aquí podemos trabajar de manera conjunta con el Poder Ejecutivo. Hay 3 reformas pendientes que no podemos olvidar. El tema de la institucionalidad, que no es el fortalecimiento de la infraestructura, es el fortalecimiento de su gente a través de principios y valores que rigen cada institución. El tema de la competitividad, que está directamente relacionado con la educación pública, privada, educación básica regular, especial, tecnológicos, pedagógicos, universidades. ¿Cuánto hace la educación para la competitividad de un país? ¿Cuánto hace la educación para generar valor agregado, para la diversificación productiva, para la educación, esa educación para la vida y para el trabajo? Pero también nos falta productividad en todos los sectores. ¿Y qué estamos haciendo para mejorar el valor agregado en minería, en pesca, pequeña, mediana agricultura? ¿Cuánto estamos fortaleciendo esos sectores? Porque de aquí, de estos temas pendientes, devienen los conflictos sociales. Tenemos del Banco Central de Reserva una proyección hasta el 2019. Perú seguirá liderando el crecimiento de la región. Este no será menos del 4% al cierre del 2019. En realidad, miremos lo positivo de nuestro país a través de su gente y su trabajo.
a través de sus instituciones y cómo podemos cambiar desde aquí aquello que realmente necesita un esfuerzo, no de 24 horas de trabajo, sino de un esfuerzo constante, permanente y consciente de todos nosotros. La realidad de las instituciones en el Perú es muy compleja, tenemos que trabajar sobre ella, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de sostener el crecimiento e impulsar importantes reformas por el bien de la gente, que es el centro del desarrollo, pero sobre todo porque es el momento de grandes cambios y de grandes reformas, y por eso tenemos que sustentar por qué el bicameralismo. Esa visión integradora que nos debe unir tiene que considerar un país sin pobreza, sin analfabetismo, sin corrupción. Tenemos que tener acceso a servicios de calidad en todo el país, de educación, de salud, de programas sociales, de pequeña y mediana agricultura, de pesca, de toda la riqueza que tiene el país a lo largo y ancho. Pero sobre todo, tenemos que ir y seguir en la búsqueda de la calidad en educación, de la pertinencia de la educación, de los valores en la educación, para no ver lo que estamos viendo a nivel institucional y que ese recambio generacional se traduzca en más desarrollo, pero sobre todo en más desarrollo humano. Es fundamental entonces no solamente tener una visión integradora, sino una visión integral, porque nosotros formamos parte del mundo, Tiempo adicional. Contamos con grado de inversión, formamos parte de la Alianza Pacífico, tenemos 25 acuerdos comerciales que permiten mejorar la situación de varios sectores, pero nos faltan todavía muchos de ellos. No queremos un Senado que colegisle y que corrija leyes. Queremos justamente ese Senado que vea al país desde otro ámbito para un desarrollo que contemple nuestra cultura y patrimonio, que es uno de los más ricos del mundo. Necesitamos un Senado que impulse la ciencia, la tecnología, la investigación para el desarrollo de todos los sectores y que esté encaminado a descentralizar estos procesos de fortalecimiento de capacidades, de transferencia de recursos, pero de formación de equipos de alto desempeño que realmente saquen adelante nuestras leyes, que desde el acuerdo nacional deben seguir fortaleciendo. Queremos un Senado que eleve al Perú, no a donde estamos como líderes de Latinoamérica, sino que seamos y estemos presentes en la OCDE. Y para eso tenemos que conocer el territorio, para eso tiene que haber transferencias de responsabilidades, capacidades y de recursos financieros. Tiene que haber una verdadera descentralización fiscal. Por eso es importante que se democraticen las decisiones públicas. Por eso es importante la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Tenemos que adecuar sistemas administrativos? Sí. ¿Tiene un costo? Sí. Pero no miremos el corto plazo, miremos el mediano y el largo plazo. Necesitamos información, necesitamos un trabajo conjunto y no podemos, bajo ningún punto de vista, dejar de contemplar la paridad y la alternancia como una condición básica necesaria para el desarrollo. Somos aquí 35 mujeres, pero lo repito, somos el 50% de capacidades en el Perú. Y la alternancia y la paridad no son excluyentes. Tiempo adicional. Ojo, tenemos que repetirlo. La alternancia y la paridad no son excluyentes de la meritocracia. Todo lo contrario, tendremos que ir nivelando el piso para que ojalá muy pronto la Cámara de Diputados y Senadores hayan tanto mujeres como hombres en igualdad de condiciones, con igualdad de respaldo. Y no nos olvidemos que no podemos hablar de lucha contra la corrupción, de rendición de cuentas, de transparencia, si no hacemos obligatoria para todos la declaración jurada de intereses. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quején, ha solicitado 10 minutos como tiempo de su bancada. Muchas gracias, presidente. Primero quiero saludar el esfuerzo que ha hecho la presidenta de la Comisión de Constitución para producir un dictamen sobre
4 reformas que se habían planteado, especialmente esta, que tiene que ver con la modificación de 59 artículos de la Constitución vigente. Y, presidente, quisiera poner ahora como parte inicial de mi intervención que reformar una Constitución no es lo mismo que modificar una ley ordinaria. Las sociedades se organizan sobre la base de principios, de valores, hacen su pacto social para que tenga permanencia en el tiempo. Por eso que las reformas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y esa es una gran discusión que hicimos en la Comisión de Constitución cuando dejamos habilitado el camino solamente para que sea la eventual Cámara de Senadores la que pueda proponer las iniciativas de reforma constitucional. Segundo, quiero decir algo, presidente. Si hay algún principio que debe unir a los peruanos, que debe inspirar estas modificaciones que vamos a hacer, están ahí en el artículo 43 de la Constitución. Somos un Estado único, indivisible, unitario, descentralizado, pero que tiene como fundamento el principio de la igualdad, pero una igualdad de hecho, donde el ciudadano de Tumbes o de Tacna tenga el mismo reconocimiento del Estado, donde todos los ciudadanos del país tengan la convicción de que su voto es igual que el del otro. Entonces, cuando aquí se plantean cosas que deben ir en el reglamento, en la ley de desarrollo, yo creo que eso es el aspecto fundamental de una reforma constitucional. Yo hubiera querido, presidente, no tratar un tema político que es el que contextualiza esta reforma constitucional. Lo que estamos haciendo ahora, y creo que no es trascendente e importante, es, por ejemplo, discutir el número de representantes. En 1920, la Constitución de 1920 ya tenía 115 diputados, 30 senadores. Casi algo cercano de lo que nosotros estamos acordando. Pero yo creo, presidenta, que si hay una de las razones por las que nosotros apoyamos este retorno a la bicameralidad, es por estos signos distintivos que debe tener la democracia, de ser capaz de procesar los grandes cambios que su sociedad se impone para poder plantear las modificaciones necesarias. Fíjese qué importante es que después de 25 años de haberse desarrollado este modelo unicameral, hoy día en democracia estamos procesando volver a lo que ha sido nuestra Constitución histórica, a un parlamento, donde en el artículo 102 que proponemos estamos señalando diferenciada y claramente cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados y cuáles son las de la Cámara de Senadores. Donde también nosotros tenemos que ponerle mucha importancia y mucho valor a entender que la separación de poderes no supone que cada poder pueda entender la autonomía como autarquía, pero tampoco que somos compartimientos estancos, que hoy día las democracias más importantes, los poderes públicos autónomos colaboran, generan equilibrios, estabilidad. Por eso es que es importante, presidente, este debate. Es muy importante. Más que el número de diputados y senadores, no queremos que el Parlamento, que es una institución vital en las democracias modernas, que ha sido la que ha acompañado los grandes cambios que hoy día tienen las sociedades desarrolladas, no puedan ser sometidas o ser hackeadas por aventuras que más se explican fuera de la Constitución y no dentro de ella. Lo que tenemos que afirmar, queridos colegas, es lo siguiente: podemos hacer las modificaciones a la Constitución, pero si nosotros no entendemos que esta institución, este Parlamento Nacional, al margen de quienes estén acá, porque yo tengo entendido que esta Constitución, este modelo bicameral, lo van a desarrollar otros peruanos que van a ser elegidos para reemplazarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser recordados en la historia, defendiendo la autonomía de esta institución, la independencia, evitando que cualquier aventura de gobierno pretenda someter a esta institución que es fundamental para el país.
Queremos reemplazar la encuesta por la independencia y autonomía que debe tener este poder público. Quieren enervar para estos gobiernos que consideran hostiles a veces al Parlamento porque los controla, porque los fiscaliza, porque esa es una función esencial. Queremos enervar a aquellos que dicen, no, lo que dice la encuesta es lo que vale. Por eso es importante, presidente, que hagamos una reflexión, que le estamos devolviendo al país después de 25 años y casi ya a puerta de celebrar, ojalá Dios quiera, ojalá, a puertas de celebrar el bicentenario, de ingresar al 5º periodo de continuidad democrática, en democracia, proceder a darle una nueva configuración al Parlamento Nacional. Después de 25 años, el país ya no es el de 1992, ya no es ni económica, ni social, ni demográficamente es el de 1992. Tenemos que dar otra respuesta. Pero lo que sí tiene que quedar intangible, incólume, y tenemos que dejar garantizados los que estamos ahora proponiendo esta reforma, la autonomía de este Congreso, la autonomía. Y por eso, presidente, que nos hemos preocupado mucho en afirmar eso en esta reforma constitucional. Siendo importante volver a la bicameralidad, lo más importante es que este Parlamento sea soberano. Estamos devolviéndole la autonomía y la independencia al Ministerio Público. Estamos retirando el último párrafo del artículo 100 que tiene la Constitución del año 93. Vuelvo a repetir también, estamos definiendo claramente cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hemos retirado de la propuesta que viene del Ejecutivo el despropósito de querer someter políticamente a los designios de los gobiernos de turno a los órganos electorales. Eso lo hemos retirado en una amplia y profunda discusión para que los organismos electorales sean autónomos, independientes, que sean verdaderamente árbitros de los procesos electorales. Eso lo hemos hecho en una amplia discusión, señor presidente. Pero digo, esta discusión de repente debió ser más profunda. Hoy día lo estamos haciendo al correr de una confianza mal utilizada, presidente, de una confianza mal utilizada. Porque solamente aquellos que piensan en la aventura de las encuestas, de lo que ahora le llaman así y lo quieren así maquillar como el calor ciudadano, creen que pueden pasarse por encima de la Constitución. No queremos que hayan gobernantes que provengan del voto popular, que hayan creado la famosa figura del paso al costado. No me gusta este señor, un paso al costado, no me gusta el otro, el paso al costado. Eso se tiene que acabar. Esta reforma constitucional tiene que afirmar que somos un Estado democrático, pero de derecho, donde los hombres estamos sometidos a las leyes. Todos tenemos que respetar las leyes. Y yo veo con tristeza que cuando hay gobernantes que se creen que están por encima de la Constitución y dicen, no me gusta esta autoridad que dé un paso al costado, no me gusta esta autoridad, porque la gente dice eso. Toda autoridad, presidente, cuando es premunido legítimamente por el voto ciudadano, implícitamente es un líder, un orientador, tiene que tener una vocación pedagógica. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Lo importante de esta reforma, presidente, lo importante de esta reforma es que hemos tratado de consensuar, afirmar la autonomía del Poder Legislativo, del Ministerio Público, de los organismos electorales, y de establecer claramente cuáles van a ser las funciones diferenciadas y distintivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por último, presidente, quiero sugerir, el modelo bicameral tiene que tener una disposición transitoria que establezca cuándo entra en vigencia. Esa hay que agregarla, ojalá que la presidenta de la Comisión de Constitución me pueda escuchar. Pero hay algo más, se han dicho sofismas. Cuando se cerró el Congreso, el 5 de abril del año 92, se dijo que el Congreso costaba mucho con relación al número de representantes, y eso no es verdad. Tiempo adicional. Ese Congreso costaba aproximadamente 187 millones, pero el presupuesto de la República era 24.000 millones de soles.
O sea, representaba el 0.89% del presupuesto de ese entonces. Hoy día, muy bien hemos hecho, presidente, de darle una señal muy clara al país. El darle esta nueva forma de organización al Parlamento Nacional no puede costarle un centavo más a los peruanos, y estamos estableciendo en una disposición final el porcentaje del presupuesto que tiene este Congreso. Y este Congreso tiene hoy día casi la mitad de la que tenía el Congreso del año 1992, o sea, el 0.45%. Por lo demás, presidente, quiero sugerirle a la presidenta del Congreso que, inspirándonos en la Revolución Francesa, se creó allá la Asamblea Nacional. Hoy día hemos hecho una discusión. Sé que han tomado el acuerdo de llamarle ahora Para que pueda concluir, por favor. el Parlamento de la República. Yo quiero sugerir, presidente, que podamos deliberar para poderle establecer con una mayor dimensión Parlamento Nacional, Parlamento Nacional. Por lo demás, presidente, yo no voy a entrar en la coyuntura en temas de cuestiones ideológicas. Todo lo que aquí se ha sugerido es muy importante, pero van a las normas de desarrollo. Inspirémonos en los buenos ejemplos. La Constitución... Para que pueda concluir. Ya termino aquí, presidente. La Constitución de 1787 de los Estados Unidos, una sola Constitución, 27 enmiendas. Y allá la separación de poderes y la colaboración de los mismos es un ejemplo al mundo. Y por eso esa democracia genera valor, genera prosperidad, genera derecho. O sea, no es tanto que estemos convocándonos a asambleas constituyentes para estarnos fundando y refundando, que ahí está el camino del bienestar y el progreso. Eso no es verdad, presidente. Lo que sí es cierto es que nosotros, que tenemos esta enorme responsabilidad, tenemos que garantizar la autonomía y la independencia de los poderes públicos. ¿Para qué? Para preservar la libertad de los ciudadanos, Y creo que ese es parte del esfuerzo que hoy día hemos podido consolidar en estas reformas, que ojalá que se aprueben entre hoy y mañana y que podamos entregarlas para que estas vayan a referéndum y el pueblo las pueda legitimar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista García Belaunde, también